En estos tiempos de incertidumbre, el nombramiento de un nuevo papa siempre viene cargado de expectativas, sueños y temores. Pero hay una pregunta que muchos temen hacer en voz alta, una pregunta que no se escucha en los pasillos del Vaticano, ni en las homilías dominicales, pero que persiste en la mente de muchos fieles. ¿Qué significa realmente la elección del Papa León XIV para el futuro de la Iglesia Católica? No se trata solo de un cambio de rostro o de un nombre que suena fuerte, imponente. León no es casualidad, y esto es algo que el cardenal Robert Sarah siempre ha subrayado en sus reflexiones sobre el liderazgo de la Iglesia. El nombre de un papa no es solo una tradición, es un mensaje profundo, una declaración que resuena con los siglos de historia eclesiástica. Cuando el cardenal Sarah habla de la Iglesia en el contexto del mundo moderno, enfatiza algo muy claro. La Iglesia está en una crisis de identidad profunda. La búsqueda por agradar al mundo, por diluir el mensaje cristiano para encajar en los valores contemporáneos, ha puesto a la Iglesia en una encrucijada. Él lo expresa con firmeza. La Iglesia no necesita transformarse para agradar al mundo, sino mantenerse firme en la verdad de Cristo, aunque el mundo la rechace. Con este contexto, la elección de León XIV no es solo una coincidencia, es un símbolo. León, como el Papa León Pleimomo, el Magno, quien en su tiempo defendió la fe y la unidad frente a las invasiones, las herejías y las amenazas internas. El Papa León XIV podría estar llamado a reivindicar esa firmeza que la Iglesia tanto necesita en nuestros tiempos convulsos. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿será este nuevo Papa capaz de enfrentar la creciente ola de relativismo que amenaza con arrastrar a la Iglesia? En su libro Dios o nada, el cardenal Sarah es claro. Una Iglesia que no combate por la verdad pierde su misión. La tarea de León XIV no será fácil. Vivimos en un mundo donde la verdad está siendo constantemente redefinida, donde el relativismo y el individualismo han permeado incluso las estructuras eclesiásticas. Los fieles claman por una dirección clara, por un liderazgo que no titubee ante los desafíos que la sociedad moderna presenta. ¿Qué papel jugará el Papa León XIV? ¿Será un líder que se adapta a los tiempos o un líder que, como León Magno, resiste a las corrientes del mundo y mantiene el rumor constante de la verdad cristiana? En las enseñanzas del cardenal Sarah encontramos la respuesta. La Iglesia solo encontrará su verdadero camino si sigue la voz de Cristo y no la de las masas. Y es este el reto que enfrentará León XIV. El nombre León resuena con poder, pero será su acción, su compromiso con la verdad lo que determinará si está a la altura de ese legado. Hoy, la gran pregunta no es solo sobre quién es León XIV, sino qué hará con el poder de su nombre. Porque, como bien dijo Sarah, el líder espiritual no busca agradar a las multitudes, sino ser fiel al llamado divino, aunque esto signifique ir contracorriente. El nombre de un papa siempre ha sido una declaración de su misión, un reflejo profundo de la historia de la Iglesia y de la visión que se quiere proyectar. Y cuando escuchamos León XIV, no estamos ante una elección superficial, ni un nombre tomado al azar. No, hay un propósito profundo detrás de esta elección, y el cardenal Robert Sarah nos invita a reflexionar sobre ello. El nombre León nos remite a una figura clave de la historia cristiana, el Papa León I, conocido como León Magno, quien desempeñó un papel fundamental en la consolidación de la doctrina cristiana frente a los desafíos de su tiempo. Su defensa de la fe verdadera y de la unión con el Cristo divino son parte de su legado, y su influencia ha marcado el rumbo de la Iglesia durante siglos. De hecho, el cardenal Sarah a menudo subraya la importancia de defender la verdad sin ceder ante las presiones externas. La Iglesia necesita líderes fuertes, no temerosos de las adversidades, sino comprometidos con la verdad de Cristo, sin importar las dificultades. Este nombre de León no solo es un homenaje al pasado, sino un recordatorio de que la Iglesia, hoy más que nunca, necesita un papado fuerte, que no ceda ante los vaivenes de la cultura moderna ni ante las presiones que buscan diluir la pureza del mensaje cristiano. El cardenal Sarah ha hablado en Imonescence numerosas ocasiones sobre la crisis de la Iglesia contemporánea, que según él se encuentra inmersa en una crisis de identidad. En su libro La fuerza del silencio, Sarah nos recuerda que en medio del ruido y la confusión del mundo, es necesario un silencio que resuene con la verdad eterna de Dios. Este silencio no es ausencia, sino fuerza. Y es precisamente este tipo de firmeza espiritual que sugiere el nombre León XIV, un papa que, al igual que León Magno, está dispuesto a defender la fe incluso ante los ataques más violentos. No es casualidad que el Papa León XIV haya sido llamado a esta misión en tiempos tan convulsos.
En un momento en el que la Iglesia se enfrenta a amenazas internas y externas, el nombre León evoca la valentía de aquellos que lucharon por mantener la pureza doctrinal. Es un llamado a los fieles a no tener miedo de defender la fe, a mantenerse firmes en sus convicciones, tal como lo hacía León Magno, quien resistió las presiones políticas y las herejías de su tiempo. El cardenal Sara, quien también ha insistido en que la Iglesia no puede sucumbir ante la modernidad sin perder su identidad, seguramente ve en esta elección un mensaje de esperanza. Un papa llamado León XIV podría significar la oportunidad de devolverle a la Iglesia la fuerza y claridad doctrinal que muchos sienten que se ha perdido. Pero ¿qué significa este nombre para nosotros, los fieles? No se trata solo de un símbolo. Es una invitación a fortalecer nuestra fe, a tener coraje en la defensa de la verdad y a recordar que, como el cardenal Sara ha dicho, la fidelidad a Cristo requiere valentía. Un cristiano no puede vivir de acuerdo con los caprichos del ontescientes mundo. Debe vivir según la voluntad de Dios, aunque eso signifique ir contra la corriente. El nombre León nos recuerda que la Iglesia está llamada a ser fuerte, y el Papa León XIV, al adoptar este nombre, asume la responsabilidad de liderar con fuerza espiritual, guiando a los fieles en un mundo que constantemente desafía los principios cristianos. Este Papa no será solo un líder en el Vaticano, sino un guerrero espiritual comprometido con la misión de preservar la fe verdadera. Hay momentos en la historia de la Iglesia donde el mundo espera un cambio superficial, pero a veces lo que llega es algo más poderoso, una nueva firmeza. Y esa palabra, firmeza, no aparece aquí por casualidad. Muchos católicos silenciosamente han anhelado que el próximo pontificado marque un antes y un después. ¿Y si el Papa León XIV es precisamente esa respuesta? La firmeza no es rigidez, no es autoritarismo. Es, como enseña el cardenal Robert Sara, el coraje de mantener la verdad incluso cuando el mundo entero decide vivir en la mentira. En uno de sus discursos más profundos, Sara afirmó: la verdadera caridad no puede separarse de la verdad. Y cuando la verdad es abandonada por miedo a no agradar, lo que sigue no es amor, sino traición. Durante años hemos visto cómo dentro y fuera de la Iglesia se ha intentado diluir la doctrina. Se han relativizado los valores no negociables y se ha dado la espalda al silencio, la oración y la contemplación que sustentan la vida cristiana. El mundo moderno exige una Iglesia cómoda, complaciente, pero la fe auténtica no se negocia. Y cuando el nombre León XIV resuena en los muros del Vaticano, con él también despierta una esperanza. La esperanza de que la firmeza regrese como virtud central del liderazgo espiritual. El cardenal Sara, emblema de la defensa de la tradición y de la liturgia, ha advertido una y otra vez que la Iglesia que se rinde al mundo pierde su alma. En su libro Se hace tarde y anochece, él escribió con una claridad inquietante: el barco de la Iglesia está sacudido por las olas. Las voces que deberían guiarlo han callado. Pero no es momento de desesperar, sino de mantener el timón firme. ¿Y no es esto lo que simboliza León XIV? Un pastor que en vez de moverse con los vientos del momento, clava el bastón en tierra firme, se planta con serenidad y recuerda al pueblo de Dios que no estamos solos, que la verdad no ha muerto y que la esperanza nace cuando alguien se atreve a no ceder. Por eso, cuando algunos medios preguntan si León XIV es un papa conservador o progresista, quizás están haciendo la pregunta equivocada. Porque no se trata de etiquetas políticas, se trata de coraje espiritual. Se trata de si, en medio del caos, hay alguien dispuesto a hablar de eternidad, de pecado, de salvación. Sin miedo, la esperanza de una nueva firmeza no es nostalgia, ni deseo de control. Es el anhelo de autenticidad, de una Iglesia que no se avergüenza de su herencia, que no oculta su cruz, y que, como enseñó Sara, prefiere ser impopular antes que infiel a Cristo. ¿Será León XIV el rostro visible de esta esperanza? ¿Estaremos viendo el inicio de un pontificado que no intenta reinventar la fe, sino recordar al mundo el poder de vivirla con verdad y firmeza? El tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: el mundo observa y la Iglesia respira, esperando liderazgo. Y en esa espera la firmeza no es una amenaza, es una promesa. ¿Es posible caminar con un pie en la historia y otro en el presente sin perder el equilibrio? ¿Puede un papa mirar al futuro sin renunciar a la fuerza que dio forma a la Iglesia durante siglos? Con la elección de León XIV, estas preguntas han dejado de ser teóricas. El mundo católico entero espera respuestas, y el camino que tome este nuevo pontificado podría marcar el destino espiritual de millones. El cardenal Robert Sara ha sido una de las voces más claras en este debate. Para él, la renovación no puede existir sin raíces sólidas.
En su visión, la tradición no es una carga antigua, sino el suelo fértil desde el cual brota cualquier verdadero renacimiento espiritual. Sara advierte que cuando la Iglesia se desconecta de su herencia, corre el riesgo de ofrecer soluciones mundanas a problemas que son profundamente espirituales. En su obra La fuerza del silencio, Sara señala con precisión: una Iglesia que ya no tiene nada que decir sobre Dios, que ya no sabe hablar de lo esencial, se convierte en una estructura vacía, ruidosa, pero sin alma. Este pontificado se encuentra precisamente en ese cruce crítico entre la fidelidad al pasado y la exigencia del presente. Y no se trata de una simple tendencia o estilo personal, es un momento decisivo. León XIV hereda una iglesia fragmentada, con fieles confundidos entre lo que es evolución legítima y lo que es ruptura disimulada. Por eso, el gesto de mantener elementos tradicionales, como el latín en ciertas liturgias o el respeto por la solemnidad en la Eucaristía, no son meros símbolos. Son señales que muchos interpretan como una reafirmación de lo que el cardenal Sara llama el sagrado depósito de la fe, no para encerrarse en el pasado, sino para impulsar una renovación que no destruya, sino que edifique. Es aquí donde León XIV se puede convertirse en una figura clave de transición, un pastor que no teme al diálogo, pero que también sabe cuándo decir hasta aquí en defensa de lo innegociable. Un papa que entiende que sin verdad toda renovación es ruido y sin tradición toda innovación es ciega. Los ojos del mundo están puestos en este pontificado, no por curiosidad superficial, sino porque en el fondo todos, creyentes y no creyentes, buscan una brújula, alguien que no caiga en los extremos, pero que tampoco se disuelva en la ambigüedad. ¿Podrá León XIV sostener ese equilibrio? ¿Será este pontificado el puente firme entre lo eterno y lo actual? El cardenal Sara lo resumió de forma magistral. La Iglesia no tiene necesidad de reinventarse, tiene necesidad de ser fiel. Y tal vez esa fidelidad hoy se exprese precisamente así, entre tradición y renovación. Un equilibrio que no es casualidad sino decisión. Y una decisión que podría marcar el rumbo de toda una era. ¿Qué hace un pastor cuando la noche parece haber caído sobre su rebaño? ¿Qué papel tiene un papa cuando el mundo parece haber olvidado la luz? Estas no son preguntas retóricas, son preguntas urgentes, porque el tiempo que vivimos está marcado por una profunda crisis espiritual, cultural y moral. Y la elección de León XIV no se dio en un vacío, ocurrió precisamente en medio de una oscuridad creciente. El cardenal Robert Sara ha sido incansable en advertirnos. El mundo ya no escucha a Dios porque está lleno de ruido, y el corazón del hombre está dividido, distraído y frágil. Sus palabras no son pesimistas, sino realistas y profundamente pastorales. Él ve con claridad que los desafíos actuales no se resuelven con eslogans ni con estrategias políticas, sino con un retorno radical a Dios y a la verdad del Evangelio. En esta era de confusión, León XIV representa una figura inesperadamente firme. Su sola presencia, sobria, silenciosa, contemplativa, ya comienza a transmitir un mensaje. No todo está perdido. En un mundo que celebra la ambigüedad, él habla con claridad. En una sociedad que teme ofender, él se atreve a defender lo sagrado. Y en una iglesia a veces tentada por el activismo vacío, él propone el regreso a lo esencial: la oración, el sacrificio, el silencio, la verdad. Sara escribe: el cristianismo no es una idea ni una ideología, es una persona, Jesucristo. Solo Él puede salvarnos de la oscuridad. Y esto es clave, porque cuando decimos que vivimos tiempos oscuros, no hablamos solo de guerras o crisis económicas. Hablamos de la pérdida del sentido trascendente, de la banalización del mal, de una iglesia tentada a parecerse demasiado al mundo para no incomodar. En este contexto, tener un papa que no huye de la cruz, sino que camina hacia ella, tiene un peso incalculable. No es casualidad que León XIV haya elegido un tono firme desde el primer instante de su pontificado. Sus gestos, sus silencios y sus primeras decisiones parecen alinearse con lo que el cardenal Sara ha repetido durante años. Solo una iglesia que se arrodilla ante Dios podrá mantenerse de pie ante los hombres. Este no será un pontificado cómodo, pero quizás eso sea lo más esperanzador, porque solo cuando el mundo reconoce que está en tinieblas, puede comenzar a buscar la luz. Y si León XIV es precisamente el Papa que llegó para recordarnos eso, en un mundo cada vez más hostil a la fe, una pregunta incómoda comienza a inquietar los corazones de muchos católicos. ¿Ha llegado el tiempo en que ya no basta con creer en silencio? ¿Estamos entrando en la hora del coraje espiritual?
Para el cardenal Robert Sara, el cristianismo sin valentía es estéril. En sus múltiples escritos ha señalado que la tibieza espiritual es uno de los grandes males de nuestro tiempo. Vivimos una era donde ser creyente se considera anticuado, donde hablar de verdad y pecado es visto como ofensivo y donde el relativismo se disfraza de tolerancia. Sara afirma: vivimos en un mundo que pretende eliminar a Dios y con él la dignidad del ser humano. El cristiano no puede callar frente a esta tragedia. La elección de León XIV en este contexto adquiere un significado profundamente simbólico y pastoral. Su estilo sobrio, austero y directo no es un capricho, es un llamado a salir de la comodidad espiritual y a recuperar el valor de testimoniar la fe en un mundo que ya no cree. Mientras muchos esperaban un pontificado más diplomático o conciliador, León XIV aparece como un pastor dispuesto a incomodar. Y eso, según Sara, es precisamente lo que necesita la Iglesia hoy. Pastores que no teman ser rechazados por el mundo, si eso significa ser fieles a Cristo. El coraje espiritual del que hablamos no es arrogancia ni confrontación ciega. Es la fuerza serena de quien sabe en qué y en quién cree. Es la firmeza del mártir silencioso, la constancia del padre que educa en la fe, la resistencia de quien ama la verdad aun cuando todos la niegan. Robert Sara insiste: la valentía espiritual comienza con el silencio interior. Solo el que escucha a Dios puede resistir al mundo. ¿Y si este fuera el momento de poner a prueba esa resistencia? ¿Y si León XIV no ha sido elegido para agradar, sino para preparar a la Iglesia para una batalla espiritual inminente? No se trata de miedo, se trata de lucidez, porque el verdadero coraje espiritual no nace de la fuerza humana, sino de la convicción profunda de que Cristo sigue siendo la única esperanza. Y quizás, solo quizás, este sea el tiempo de los verdaderamente valientes. Mientras los focos del mundo se concentran en titulares, gestos mediáticos y debates ideológicos, una iglesia silenciosa respira, ora y resiste. No aparece en noticieros ni marca tendencias en redes. No hace ruido, pero sostiene el alma del cristianismo. Es esa iglesia compuesta por religiosos escondidos, laicos fieles, madres que enseñan a rezar, sacerdotes en aldeas olvidadas. Y ahora, con la elección de León XIV, muchos se preguntan: ¿será este Papa el que dará voz al corazón silencioso de la Iglesia? El cardenal Robert Sara, que ha reflexionado profundamente sobre la decadencia espiritual de nuestro tiempo, advierte que el exceso de palabras ha asfixiado lo esencial. En sus escritos afirma: en la Iglesia de hoy, lo urgente no es hablar más, sino callar más para escuchar a Dios. Este pensamiento resuena intensamente con los primeros gestos de León XIV. En lugar de discursos elaborados, optó por una humildad visible. Rechazó ornamentos, evitó protagonismos y su mensaje fue claro: la Iglesia no necesita más espectáculo, sino volver a su raíz, a su centro silencioso, la oración, el sacrificio, la verdad. Sara lo define con precisión. La Iglesia no salvará al mundo por sus estructuras o estrategias, sino por su santidad oculta. Es ahí donde León XIV parece apuntar. No hacia reformas ruidosas, mas sí hacia una purificación interior, profunda, casi invisible. Una revolución desde el corazón. ¿Y qué mejor símbolo para esta misión que un papa que no busca agradar al mundo, sino escuchar a aquel que lo creó? Para muchos, este estilo es desconcertante, pero para quienes reconocen la voz del Espíritu en lo simple, León XIV parece alinearse con esa iglesia silenciosa que nunca dejó de latir, aunque el mundo no la vea. Sara lo dijo claramente en una de sus entrevistas más contundentes: la iglesia de los medios no es la iglesia real. La verdadera iglesia es la que reza en silencio, sufre en silencio, ama en silencio. ¿Será León XIV el papa que devuelva el protagonismo a esta iglesia discreta y fiel? El silencio, cuando nace del Espíritu, no es vacío, es fuego contenido. Y quizá estamos presenciando el momento en que ese fuego comience a iluminar desde dentro, con una luz que el mundo ya no puede ignorar. Hoy vivimos en un tiempo donde el ruido es constante. Opiniones, tendencias, encuestas, exigencias del momento. Todos quieren ser escuchados. Todos gritan. Pero, ¿qué ocurre cuando un papa decide hacer lo contrario? ¿Qué pasa cuando el sucesor de Pedro elige escuchar a Dios más que al mundo? La llegada de León XIV no fue acompañada por estrategias mediáticas ni gestos políticos. Desde sus primeras palabras, algo quedó claro: este no será un pontificado de concesiones.
al mundo, sino de obediencia a lo alto. Y esa decisión para muchos es profundamente desconcertante, pero también profundamente esperanzadora. El cardenal Robert Sarah, en uno de sus libros más impactantes, afirma: el drama de nuestro tiempo no es la falta de medios, sino la falta de silencio interior para escuchar a Dios. Cuando un papa silencia el bullicio externo para dejar que la voz de Dios guíe sus pasos, se convierte en un escándalo para el mundo moderno, porque el mundo quiere resultados rápidos, aceptación cultural, pactos con el espíritu de la época. Pero León XIV ha elegido un camino distinto: la fidelidad antes que la popularidad. Sarah lo resume así: la verdad no necesita adaptarse al mundo, es el mundo el que debe abrirse a la verdad. Cada decisión del nuevo Papa, desde su elección del nombre León hasta su forma sobria de presentarse al mundo, parece estar arraigada en una profunda vida interior, en un deseo sincero de complacer a Dios antes que a los hombres. Este tipo de liderazgo no se mide en likes ni en titulares, pero sí en frutos duraderos. La Iglesia necesita hoy más que nunca figuras que no teman al rechazo del mundo, sino al silencio de Dios. León XIV parece entender esto con claridad, y al hacerlo, no solo inspira, sino que también desafía. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacer lo mismo? ¿A escucharlo a Él por encima de todas las voces que nos rodean? Cuando un papa escucha a Dios más que al mundo, no busca ser comprendido de inmediato, pero sí ser coherente con la fe que ha recibido. Y en ese gesto, puede estar sembrando el inicio de una renovación silenciosa, firme y auténtica, porque a veces el mayor acto de valentía no es hablar, sino escuchar. No es una pregunta fácil. De hecho, es la más incómoda y a la vez la más urgente. Porque mientras muchos se preguntan qué esperan los medios, los gobiernos o las ideologías del nuevo Papa, hay una voz mucho más alta que necesita ser escuchada. ¿Qué espera el cielo de León XIV? Este pontificado no comenzó con euforia mediática, tampoco con discursos diseñados para aplacar tensiones. Comenzó con silencio, con mirada firme, con nombre poderoso. León XIV, un eco directo a la fortaleza espiritual. Y esto por sí solo ya es un mensaje. El cardenal Robert Sarah, testigo lúcido del alma de la Iglesia, dice sin rodeos: el sacerdote, y más aún el Papa, no está llamado a agradar al mundo, sino a ser fiel a Dios, incluso si eso significa caminar solo. El cielo no espera de León XIV una iglesia cómoda. Espera una iglesia que arda de amor por la verdad. Una iglesia que no negocie su alma por relevancia política. Una iglesia que no se diluya en consensos, sino que se alce como faro en medio de la tormenta. Y León XIV, con cada gesto hasta ahora, ha dado señales claras de entender ese llamado. Su regreso al lenguaje litúrgico tradicional, seu enfoque espiritual más que estratégico, sua preferência pelo essencial, indicam uma convicção interior que não depende das pressões do mundo. Robert Sarah insiste: cuando la iglesia imita al mundo, pierde su alma. Pero cuando se atreve a ser diferente, se vuelve fecunda. El cielo no espera perfección humana del Papa, espera valentía, espera oración, espera una conciencia aguda de que el tiempo es corto y que cada palabra, cada silencio y cada decisión puede acercar o alejar a las almas de la eternidad. ¿Y qué ocurre cuando un Papa escucha más al cielo que a las encuestas? Ocurre que las verdaderas reformas comienzan desde dentro, no en documentos, sino en rodillas dobladas. No en aplausos, sino en lágrimas ofrecidas a Dios. Hoy, millones observan, algunos con entusiasmo, otros con cautela. Pero en medio del murmullo humano, el cielo ya está mirando y esperando. ¿Esperando qué? Esperando que León XIV no tenga miedo de ser exactamente lo que fue elegido para ser. Un león, no para devorar, sino para proteger. No para rugir por orgullo, sino para despertar. Una iglesia adormecida. Vivimos una época en que la palabra unidad se pronuncia con insistencia. Pero, ¿qué significa realmente estar unidos? ¿Es acaso el silencio ante el error? ¿La tolerancia sin límite? ¿O será que la verdadera unidad exige algo más profundo, más incómodo y por eso mismo más auténtico? Con la llegada de León XIV, muchos se preguntan si este pontificado será capaz de reconciliar los fragmentos de una iglesia que en ciertos lugares parece dividida entre tradición y modernidad, entre fidelidad y adaptación. Pero lo que pocos se atreven a decir en voz alta es esta verdad esencial: no hay unidad sin verdad. El cardenal Robert Sarah ha sido claro sobre esto. La unidad no es un pacto de silencio frente al error,
sino un acuerdo profundo en la verdad, revelada por Dios. No hay comunión sin fidelidad. León XIV lo sabe. No vino a imponer uniformidad, pero tampoco a consentir confusión. Sus primeras decisiones muestran que su brújula no es la popularidad, sino la coherencia con el Evangelio. Porque solo cuando Cristo es el centro, los escombros de la división pueden empezar a ser reconstruidos. Una unidad superficial puede contentar por un tiempo, pero se desmorona ante la tormenta. En cambio, la unidad basada en la verdad permanece. Aunque cueste, aunque hiera, aunque incomode, Sara insiste en que la verdad no es un obstáculo para la caridad, es su fundamento. Y eso lo entendió cada santo reformador en los momentos más críticos de la Iglesia. No buscaron a toda costa la aceptación mutua, sino la conversión común hacia el mismo Dios. Hoy, León XIV no está llamado a crear un consenso humano, sino a recordar, con humildad pero con firmeza, que la única comunión posible en la Iglesia es aquella que nace de la fidelidad a Cristo, desde la liturgia hasta la moral, desde el lenguaje hasta las decisiones. No es un camino fácil. Habrá tensiones, malentendidos, hasta rechazo. Pero también habrá una nueva esperanza, la esperanza de una Iglesia que vuelve a respirar al ritmo de la verdad. Y esa verdad, aunque sea exigente, siempre une. Une porque libera, une porque purifica, une porque viene de Dios. Hoy, el mundo observa, y León XIV avanza con paso firme, no buscando complacer, sino servir, no para dividir, sino para purificar. Porque la verdadera unidad no nace del acuerdo entre hombres, sino de la fidelidad de todos a la misma verdad.